Muy buenas a todos. Seguimos con los vídeos destinados al funcionamiento de una máquina de corriente continua. Si recordáis de nuestro último capítulo, pues observamos que una espira que giraba dentro de un campo magnético a una velocidad omega y queríamos medir la FEN que se inducía entre sus terminales, pues veíamos que esta FEN tenía un carácter alterno y que cuando iba rotando la espira, pues iba cambiando el sentido de la FEN que se inducía entre nuestros terminales A y A' y teníamos pues un resultado como este. Hablamos también al final del vídeo que esto se solucionaba para que tuviésemos un carácter continuo tanto en nuestra corriente como en nuestra tensión utilizando un colector de Delga, y el objetivo que vamos a tener en el vídeo de hoy pues es ver cómo con ese colector de Delga se consigue una tensión y una corriente continua. Antes de pasar a ello, vamos a expresar la FEN inducida en unas variables que son más comunes dentro del campo de las máquinas eléctricas, nuestra FEN inducida, como son el flujo magnético y la velocidad angular. Ya que estamos en una máquina rotativa, pues lo más lógico en realidad es expresar la FEN que se induce en función de la velocidad de rotación. Como bien sabéis, la velocidad lineal, nuestra v que aparece en la primera de las ecuaciones que tenemos, puede ser expresada en función de la velocidad de rotación como omega por el radio. Este radio pues no es más que el radio de nuestra espira. Además, en esa expresión anterior podemos añadir el área polar. ¿Qué es el área polar? Pues el área que ve cada uno de los polos de nuestra máquina. En este caso, como hemos supuesto, un único polo, pues el área polar que ve ese polo es la mitad del cilindro, con lo cual es pi por r por l. Pues simplemente hemos introducido en la FEN inducida el área polar, para ello pues tiene que aparecer un pi dividiendo ahí para que la ecuación nos cuadre. Y por último, como decía al comienzo de esta diapositiva, vamos a utilizar también el flujo magnético, que como bien sabéis, pues no es más que la integral de la densidad de flujo por un diferencial de área. En este caso, pues nuestro área polar, con lo cual el flujo magnético que verá cada uno de nuestros polos, o que emitirá cada uno de nuestros polos, será el producto de la densidad de flujo magnético por nuestro área polar. Sustituyendo nuestra ecuación de la FEN inducida, pues obtenemos que la FEN inducida es igual a 2 dividido entre pi por la velocidad angular y por el flujo magnético. Es decir, nuestra FEN inducida depende de aspectos constructivos, de la velocidad de rotación y del flujo magnético. Recordamos que esta FEN inducida sigue teniendo un carácter alterno, porque seguimos teniendo una única espira. Y como os decía, si no utilizamos un colector de Delgas, pues esto va a seguir siendo así. ¿Qué hace el colector de Delgas? Pues bien, el colector de Delgas está formado por estos elementos que vemos semicirculares que unimos a cada uno de los terminales de nuestra espira y que van a girar de manera solidaria con ella. Además, incluimos unas escobillas a las cuales vamos a conectar nuestros terminales A y A' y en los cuales vamos a medir la FEN inducida. Si consideramos esta posición en el instante θ0, pues nuestro FEN inducida en este momento es igual a 2 dividido entre pi por la velocidad angular por el flujo magnético. Si ahora giramos 90 grados nuestra espira, como es el segundo caso que tenemos, θ igual a pi medio, nuestros delgas estarán cortocircuitadas con la escobilla. Esto suele asustarnos, ¿no? En ingeniería eléctrica cuando tenemos un cortocircuito, pero en este caso no hay ningún problema, ya que la FEN inducida tanto en el segmento AB como en el segmento DC es nulo, ya que la velocidad es paralela a nuestro vector densidad de flujo magnético. Con lo cual, la FEN inducida cuando estamos en pi medio, pues es nula. ¿Qué ocurre cuando se invierte la polaridad? Y nuestra espira ha girado 180 grados, como veis que bien marcan los colores del gas que hemos incluido en la figura. Pues que, como nuestros terminales siguen estando conectados a la misma escobilla, nuestra FEN inducida es positiva. Con lo cual hemos conseguido con el colector de Delgas evitar el problema de que la tensión y la corriente fuera sea alterna. Sin embargo, esta no es constante, sigue teniendo variaciones. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy fácilmente. En realidad, en una máquina de corriente continua no hay una única espira, tenemos muchas espiras y además tenemos muchas delgas. Pues ¿qué ocurre? Que no se producen zonas donde la FEN inducida es cero, con lo cual al aumentar el número de espiras y de delgas, nuestra FEN inducida se parece bastante a lo que tenemos en la gráfica de la derecha.
Como veis, hemos sido capaces de solucionar el problema de tener una FEN alterna, tener una FEN que prácticamente es continua y de un valor igual a 2 dividido entre pi por la velocidad angular y por el flujo magnético. ¿Qué veremos en el siguiente vídeo? Pues en el siguiente vídeo vamos a dedicarlo a obtener el par que se induce en nuestra espiras cuando circula una corriente. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues me tenéis tanto en el canal como en el campus virtual de la asignatura en la Universidad de Málaga para preguntarme las dudas que queráis. Un saludo.